Estamos hoy en la segunda enseñanza de Jonás, del libro de Jonás. Y yo creo que hoy va a ser muy especial. Creo que el libro de Jonás es especial, es muy especial porque nos está mostrando la grandeza de nuestro Dios. Cada vez, mi hermano amado, cada vez que tú te enfrentes a la Biblia, cada vez que tú leas la Biblia, no la leas buscando qué es lo que Dios te quiere decir a ti primero, porque ya te estás poniendo tú de primero. Y la Biblia no se trata de ti, ni se trata de mí. Léela siempre buscando qué es lo que Dios o cómo Dios está desplegando, mostrando. Qué es lo que Dios quiere que tú aprendas de Él. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, al final, nuestras personalidades y nuestro carácter es moldeado. Cuando tú te enfrentas enfrente de un Dios santo, tú tienes que saber que Dios te va a moldear, que Dios quizás te va a quebrar. Cuando tú te enfrentas enfrente de un Dios de amor, tú tienes que entender que no hay pecado más grande, mi hermano, que tú puedas cometer, que Dios ya no haya cubierto con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú te enfrentas a quién es Dios, a qué fue lo que Él hizo, entonces esa verdad tiene que afectar tu vida. Pero si tú llegas a la Biblia pensando qué es lo que tú me quieres decir hoy para yo actuar en mi trabajo, secularizamos la Biblia, humanizamos la Biblia, y no se trata de nosotros, se trata de Dios siempre. Él siempre, por encima de absolutamente todo. Y de eso se trata el libro de Jonás. El libro de Jonás se trata de ese Dios que es grande en gran manera. Ese Dios que es soberano por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En el capítulo 4 tú te vas a dar cuenta cómo Dios habla a la tierra, como pasó en Génesis, y hace crecer una planta. Cómo Dios le ordena a un gusano que se coma la planta. Dios es grandísimo, totalmente soberano. Y cuando tú sabes que lo que tú estás leyendo en Jonás es ese Dios grande, entonces tú claramente, cuando tú te enfrentas a una situación, cuando tú te enfrentas a un problema, tú le vas a decir el problema cuán grande es tu Dios. Pero si tú no conoces a Dios, si el predicador no te muestra a Dios, no despliega lo que la palabra quiere decir de parte de Dios, entonces vamos a salir de aquí siendo moralmente buenos, pero sin un conocimiento de Dios correcto. La iglesia jamás tiene que buscar que seamos moralmente buenos, ni éticamente correctos. La iglesia siempre tiene el medio por el cual Dios se presenta tal y como es, y por eso entonces la iglesia es transformada. Un esposo que aprende cómo el esposo de esposos, Dios, ha tratado a Israel o a nosotros, su novia, entonces entenderá cómo tiene que tratar a su esposa. Porque nunca va a ser en nuestras fuerzas, y hoy nos vamos a dar cuenta de eso. Yo te voy a pedir que te pongas en pie un segundo. No lo voy a leer todo porque vamos a ir leyendo parte por parte, pero sí quiero leer hasta el versículo 6, desde el versículo 1. No sé, Cris, porque yo te lo había pasado desde el versículo 4, si pudieras poner el versículo 1, 2 y 3 para leerlo, por favor. Hasta el versículo 6. Listo. Bueno, antes de leer, quiero animarles a que traigan su Biblia de papel. Nunca en físico. Nunca va a ser igual la Biblia en el celular. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Que tú puedas rayar tu Biblia, que tú puedas hacer notas en tu Biblia, que tú mañana más tarde tú abras tu Biblia y tú veas las notas que Dios habló allí en la Biblia. En el celular nunca vas a poder hacer eso. Te roban el celular y fuera. Ok, en el nombre del Señor oramos. Jonás,
capítulo 1, versículo del 1 a el 6. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Puedes cerrar tus ojos donde estás para orarle al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos presentamos no a esos dioses de los marineros que no hicieron absolutamente nada, sino que nos presentamos ante el Dios que hizo el mar, que hizo los cielos, que gobernó los vientos, que gobierna las tempestades y las tormentas, que ha gobernado el mundo, Señor, aunque no entendamos, y que estás gobernando todos los sucesos de la historia. Estuviste allí en la Primera Guerra Mundial, estuviste allí en la Segunda Guerra Mundial, has estado aquí en medio de la pandemia. Tú eres el que gobierna, Señor, y que hoy tu palabra sea mostrándonos tus atributos, Señor, y cómo nosotros somos envueltos en medio de todos tus atributos, Señor. Y cómo tú nos vas llevando, Señor, cómo vas llevando nuestros corazones para que nos podamos arrepentir, pero también para que podamos verte mucho mejor. Yo oro por los corazones que están aquí al frente mío, mi corazón incluyéndolo, que hoy podamos verte, para que seamos sanados, Señor, para que seamos liberados, para que seamos restaurados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Yo quiero que ustedes puedan notar algo el día de hoy. Cuando nosotros desobedecemos, y mucho más cuando desobedecemos a Dios directamente, porque Jonás evidentemente estaba desobedeciendo a Dios directamente. Dios le dio una orden a Jonás. Acuérdense que la palabra allí para Dios es Yahvé, que es el nombre específico de Dios. Y Dios, ese Yahvé, ese Dios supremo, el Dios supremo de toda la creación, llamó a Jonás y le dijo, y le encomendó, le hizo una encomienda, lo comisionó, como también nos comisionó a nosotros en Mateo 28, de ir por todo el mundo. Bueno, a Jonás solamente le dijo: ve a Nínive y declara contra ella que viene un juicio, que viene ira de parte de Dios. Jonás se dio cuenta que si Dios hubiera querido destruir a Nínive por su maldad, Él lo hubiera hecho como lo hizo con Sodoma y con Gomorra. Él lo hubiera hecho enseguida, porque Dios puede operar sin dejarnos saber qué va a hacer. Dios puede operar, Dios puede actuar sin avisarte. Si en el corazón de Dios estuviera coger a Nínive y destruirla, Dios lo hubiera hecho. Él es totalmente soberano. Pero ya nos estamos dando cuenta que si Dios estaba levantando a un profeta
y si Dios le estaba diciendo a alguien que escuchaba la voz de Dios, que hablaba la voz de Dios y que obedecía la voz de Dios, ya nos podemos dar cuenta que Dios quería, en vez de derramar juicio sobre Nínive, quería salvar a Nínive. Entonces Jonás se levantó. Jonás se levantó rabioso casi. Y Jonás, fíjense que en el capítulo 1, Jonás no le habla a Dios. Jonás en ningún momento le habló a Dios en el capítulo 1. Porque cuando tú estás desobedeciendo, tú lo que quieres es siempre, aléjate Señor, no me veas aquí en el cuarto oscuro, no me veas que le estoy mintiendo a mi esposa, no me veas Señor, aléjate. Y lo que menos queremos hacer es hablar con Dios. Por eso es que si tú te das cuenta, cada vez que tú estás mal con Dios, dejas de venir a la iglesia, porque no te quieres enfrentar a Dios. Y la excusa siempre es, pero es que pastor, estoy alejado, ¿qué voy a hacer allá? Ser hipócrita. Todos hemos dicho eso alguna vez. Yo no soy hipócrita. No. Tú estás cogiendo la hipocresía y la estás usando como un medio para alejarte de Dios, para decir, no más, yo no quiero a Dios. Entonces para no sentirte hipócrita porque no quieres a Dios, no vienes. Y así estaba haciendo Jonás. Jonás no quería hablarle a Dios. Y Jonás quería huir de Dios lo más lejos posible. Jonás huyó porque no quería ser instrumento de Dios para salvar a Nínive. Jonás huyó porque no quería ser usado por Dios. Jonás huyó porque estaba dudando de Dios. Estaba dudando de su bondad. Estaba dudando de su sabiduría. Estaba dudando de su justicia. Jonás, el orgulloso Jonás, pensaba que la voluntad del Señor, esa voluntad soberana de Dios, no era digna de ser obedecida. Jonás sobrepasó los límites de Dios pensando que era más inteligente que Dios. Wow. Es que somos tercos tú y yo. Es que si Dios, por ejemplo, cosas tan sencillas como, y tú dirás, pero el pastor siempre recalca, pero es que es un pecado que recalca en el mundo. Cosas tan sencillas como Dios creó el sexo para dentro del matrimonio y lo limitó, creó una muralla que se llama matrimonio. Entonces tú quieres es sacar todo lo que Dios quiere hacer en lo bueno y sacarlo porque es que tú piensas o pensamos que somos más inteligentes que Dios. Que Dios se equivocó, que Dios no conoce mis necesidades y que Dios no entiende que estoy supremamente enamorado. Entonces, como estoy supremamente enamorado, Dios se tiene que aguantar que yo sea desobediente. Pensamos que nosotros somos más sabios que Dios. Jonás pensaba que podía desobedecer a Dios y que por encima de eso todo saldría bien. Todo va a salir bien. Jonás tomó el camino opuesto al que le ordenó el Señor. Jonás emprendió un viaje a Tarsis. Jonás, Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive, era arriba. Y Jonás emprendió un camino a Tarsis abajo. Se fue a Jope abajo. Porque yo te voy a decir algo, amada iglesia, y lo he vivido. Yo le estaba diciendo al Señor ahorita, mientras alabábamos, Señor, yo soy como Jonás. Yo le estaba diciendo al Señor, cuando yo me monte aquí, yo no quiero sentirme más que Jonás. Yo lo he vivido. Cada vez que tú desobedeces a Dios, entras en un espiral descendente. Y tú piensas que te está yendo bien. Y no importa cuánta plata tengas en la cuenta de banco. Si tú estás desobedeciendo a Dios, espiritualmente estás descendiendo. Y vas a descender hasta que Dios permita que llegues al fondo. Y Dios usará todo para llevarte al fondo. Porque allí es donde Dios te quiere. Cuando desobedecemos al Señor. En vez de ir a Nínive, Jonás descendió a Jope para ir más abajo a Tarsis. Mírenlo. En vez de estar en la parte de arriba del barco, Jonás descendió a la última parte del barco. En vez de arrepentirse,
los marineros, ahorita se van a dar cuenta, lo tiraron y Dios permitió que Jonás fuera lo más bajo en el mar. Cada vez que desobedeces, cada vez que desobedecemos a Dios, entramos en un proceso descendiente y tú piensas que te está yendo bien, pero delante de Dios no estás bien. Entonces Jonás huye de Dios. Jonás intenta huir del Dios bueno y misericordioso. Y aquí viene entonces la enseñanza. Viene el primer punto de la enseñanza. Pero Dios. Jonás intentó huir, pero Dios. Mi hermano, cada vez que tú te encuentres un pero Dios en la Biblia, haz un stop, para. Porque lo que viene es muy importante. Dice el versículo 4, dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás pensaba que huía de Dios, pero el Señor lo perseguía. Jonás pensaba que huía, pero el Señor lo perseguía. Y yo me hice estas dos preguntas. ¿Habrá alguien que piense o que pueda pensar ser más sabio que Dios? ¿Habrá alguien que piense que puede huir de Dios, del Dios omnipresente, soberano y misericordioso? Mi hermano que me escuchas, si tú has pensado huir de Dios, no lo vas a poder hacer nunca. Nunca. Recuerdo el Salmo 139 del 7 al 9 que se predicó aquí un tiempo atrás. David, el salmista, gritaba al Señor diciendo estas palabras. Él decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí se acuerdan el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Mi hermano, tú si no quieres no vengas a la iglesia. Pero donde te metas, no, en el bar no entra Dios, no, en la presencia de Dios está en el bar. Donde nos metamos, Dios va a estar allí. Por eso David decía en el Salmo 139 que se trata de la omnipresencia de Dios, todo el Salmo. Decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, es decir, por debajo de la tierra, aparentemente en lo más profundo de la tierra, preparo mi cama, allí tú estás. Dice, y si tomo las alas del alba, es decir, si tomo los rayos primeros de la mañana, me monto en esos rayos y quiero huir de Dios, allí también va a estar Dios. Y dice, y si habito en lo más remoto del mar como Jonás, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Mi hermano, qué hermoso es Dios. Porque Jonás quería huir de Dios y Dios lo perseguía. Si Jonás estaba obstinado en la huida, Dios estaba más obstinado que Jonás en preservarlo y en salvarlo. Un comentarista dijo, hace un tiempo atrás, dijo, yo creo que el barco de Jonás tenía un nombre y el nombre era las alas del alba. Es decir, Jonás se montó en las alas del alba y quiso huir de Dios y no pudo huir de Dios. Nadie puede huir de la presencia de nuestro Dios. Nadie puede escapar de su presencia. Escuchen esto para los hijos de Dios que están aquí en este lugar. Ningún hijo se escapa de su amor, porque Él no deja que nuestro obstinado corazón se pierda fuera de su presencia. Ningún hijo. Juan 10, 27 al 30, no lo voy a leer, pero dice,
que ninguno de nosotros se va a poder escapar de las manos de Dios. Ninguno se va a poder escapar de todo, de las manos del Señor fuerte y poderoso. No nos vamos a poder escapar de Dios. Y dice, pero el Señor desató una tormenta, y eso muestra la soberanía de Dios para con Jonás y para con nosotros. ¿Y sabes qué ciego estaba Jonás? Jonás estaba muy ciego, como tú y como yo muchas veces. Qué ciego estaba Jonás, y qué ciego estamos nosotros si creemos que podemos huir de Dios. Si podemos escondernos de su voluntad, si podemos huir de sus designios, si podemos escaparnos de su mirada misericordiosa. Qué ciegos estamos. Porque tú, quiero que sepas, no te vas a poder escapar de Dios. El llamado del Señor lo vas a cumplir, sea con las algas en la cabeza o sea obedientemente. Y Dios va a usar medios en la vida de Jonás para que Jonás se arrepienta. Muchas veces tú y yo reprendemos las tormentas y no nos damos cuenta que al que estamos reprendiendo es a Dios, porque Dios es el Señor de las tormentas. Muchas veces reprendemos el sufrimiento o lo que trae el sufrimiento, en vez de preguntarle a esa tormenta ¿por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te mandó? ¿Qué quiere esta tormenta mostrar de mi corazón? ¿Cuál es la voluntad de esta tormenta en mi vida? ¿Por qué mi hijo no se ha convertido? ¿Por qué mi hijo se va? ¿Por qué mi esposo me... ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que tú me estás mostrando? Fíjense, Salmo 107 del 24 al 25 dice: ¿han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo? Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Salmo 135, 7 dice: Él hace huir las nubes desde los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia. ¿Quién es el que crea la tormenta entonces? Dice, Él hace relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. En sus depósitos hay fuertes vientos guardados para nuestro bien. Es decir, cuando Rubén se quiere desencadenar y quiere irse como un caballo desbocado en mi desobediencia, Dios llama uno de los va y busca en sus depósitos y envía una tormenta a mi vida. Dios desata tormentas con propósitos eternos. Y Él puede hacerlo por dos situaciones o por dos razones. Dios desata tormentas en nuestra vida por disciplina, como lo estamos viendo con Jonás. La tormenta de Dios allí era muestra de la ira de Dios, de la justicia y de la santidad de Dios. O Dios puede hacerlo para mostrar su soberanía, como lo hizo con los discípulos. ¿Sí se acuerdan? Que Él dijo, vamos a pasar al otro lado, y que se encontraron ellos en el mar, una tormenta. ¿Quién levantó esa tormenta mientras Él estaba durmiendo? Dios levantó la tormenta. ¿Qué quiso? ¿Alguno de ellos estaba en pecado? No, ninguno estaba en pecado. Lo que Él quiso fue mostrar su soberanía, el decirle calla a la tormenta, y ellos entonces se maravillaron. Pero en este caso la tormenta es disciplina de Dios. Así que la disciplina de Dios es como un mensajero de Dios. O las tormentas, los vientos huracanados, las situaciones en tu casa son mensajeros de Dios para tu vida, de la disciplina y la justicia de Dios. Pero sabes qué hermoso es esto también, porque así como la tormenta refleja la ira de Dios, también refleja la misericordia de Dios. Porque te voy a decir algo, iglesia: Dios de ninguna manera puede obrar con ira y no obrar con misericordia.
Dios nunca puede tener 60% de ira y 40% de amor, porque si no todos fuéramos consumidos con su ira. 1% más de la ira del Señor en nuestra vida nos consume. Dios siempre va a obrar balanceando todos sus atributos. Cuando Él obra con ira, tiene que obrar de la misma manera con amor y misericordia. Si obra más con amor, entonces te pechicha. Y Dios no es un Dios pechichón. Dios tiene que obrar con amor y justicia, con amor e ira, de la misma manera. Y la tormenta reflejaba el amor de Dios y la ira de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? Porque la tormenta le iba a dejar ver a Jonás y a los marineros que estaban en el barco que había un Dios que era dueño de la tormenta. Dios había mandado la tormenta para que Jonás se arrepintiera. Y ahí es cuando yo le digo: Señor, si yo necesito una tormenta en mi vida para que mi orgulloso corazón sea quebrantado, para que yo me dé cuenta en el barco cuando estoy yendo a Tarsis abajo, en el espiral descendente, si, Señor, es necesario que tú me mandes una tormenta, mándala. Porque yo quiero, no me quiero perder, Señor, en mi propia voluntad. Para mí los no de Dios son tan hermosos como los sí de Dios. Para mí la disciplina de Dios es muestra de su amor, porque dice Hebreos 12 que Dios a todo hijo que ama, ¿qué? Disciplina para que participen de su santidad, dice Hebreos 12. Y se refleja las manos misericordiosas de Dios, porque dice, y el barco estuvo a punto de romperse, pero ¿se rompió el barco? No se rompió. Las manos misericordiosas de Dios guardaron que el barco no se rompiera y los marineros y Jonás no se murieran. Qué verdad tan grande, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Porque tú no solamente tienes que sentir la ira de Dios en tu vida o la justicia de Dios en tu vida, sino que al mismo tiempo tienes que sentir: Señor, tú me estás guardando. Yo no entiendo el sufrimiento de hoy, pero de algo tú me estás guardando. Y que tú me guardes es muestra de tu amor, aunque lo que estés usando sea un viento tempestuoso y que yo crea que el barco se va a partir, que la familia se va a quebrar, que el hogar está a punto de partirse. Para y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar con esta tormenta? Porque allí está tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu justicia. Entonces fíjense, estos marineros experimentados, curtidos, seguramente habían ido de Jope a Tarsis miles de veces tuvieron miedo. Versículo 5 dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Y estos marineros ilustran cómo tú y yo enfrentamos nuestros problemas. Porque cuando tú te metes en los problemas y yo me meto en mis problemas, cuando soy desobediente al Señor, lo primero que hago es clamar a mis dioses falsos. Lo primero que hago es buscar ayudas naturales. Hey, préstame aquí. Hey, préstame allá. Hey, es mejor que no. Yo me voy y duermo en el cuarto de al lado. ¿Tú crees que eso va a solucionar el problema de tu matrimonio? Pastor, llevamos 5 meses, yo durmiendo con mi hijo y ella ahí en el cuarto. Buscamos nuestros dioses falsos. Buscamos nuestro Dios dinero. ¿Cuánto necesitas, hijo? ¿Qué quieres que haga por ti para que tú no te vayas?
O imploramos al Señor un trabajo, un mejor trabajo, porque pensamos que si ingresa más dinero en la casa, entonces no me voy a divorciar. Señor, es que si solamente $1,000,000 más, $1,000,000 más, todos mis problemas se arreglarían. Y empezamos a clamar a los dioses falsos, como los marineros empezaron a clamar a los dioses falsos. Y cuando nos damos cuenta que los dioses falsos no hacen nada, porque son ¿qué? Falsos, mentirosos, estatuas que no tienen vida, dice el salmista. Entonces empezamos a tirar cosas de la casa. Me divorcio, me separo. Empezamos a tirar cosas de la casa. Porque lo que los marineros hicieron después de que los dioses de ellos no hicieron absolutamente nada, empezaron ¿a qué? A tirar la carga, aunque sea costosa. Empieza a tirar todo a la borda. Y tú ves a la familia diciendo: "Ay, pero este hombre, ¿por qué está actuando así? ¿Por qué bloqueó a su esposa?" Su esposa, mi hermano, no la bloqueé en WhatsApp. ¿Por qué bloqueó a su esposa? ¿Por qué este tipo está tirando toda la borda? ¿Por qué se está yendo de la casa? ¿Por qué se va de la casa? Así somos todos, mi hermano. Y Jonás y los marineros están representando nuestra vida aquí en este versículo 5. Porque si no conocemos al Dios verdadero, siempre vamos a buscar a los dioses falsos. Pastor, esto fue lo que me dijo el doctor. Y lo que te dijo el doctor te cambió la vida por completo. Ya eres un hombre o una mujer triste, sin fe, sin desesperanza. Busquemos otro doctor, otro Dios falso, en vez de buscar al Dios verdadero. Y nos vamos a cansar intentando solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas, confiando en falsos dioses, en vez de buscar al Dios verdadero y de la Biblia. Versículos 5 y 6, 5 la parte B y 6, dice: "Pero Jonás había bajado a la bodega del barco", y esta parte es muy interesante. "Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo?" Es decir, un impío, un hombre que no confiaba en Dios, un hombre que había adorado a dioses falsos, está confrontando al profeta de Dios. Es como cuando tu amigo, el más borrachón, viene y te dice: "Hey, pero tú, ¿por qué estás haciéndole eso a tu esposa? Si tú eres cristiano." Yo no, yo sí tengo o sea, yo no soy cristiano, pero tú, ¿por qué estás portándose así? ¿Por qué te estás portando así de esa manera si eres cristiano? O sea, Dios usa a personas que no tendría que usar para llamarnos la atención y decir: Señor, si este tipo que no es cristiano se está dando cuenta de mis errores, Señor. Pero Jonás estaba tan obstinado que ni siquiera eso movía su corazón. ¿Sabes por qué? Porque la desobediencia, escúchame bien, es como una droga que te dopa. Y cuando tú te vas un día de la iglesia, no vuelves. Y la semana siguiente no vuelves porque fuiste a la playa. Y la semana siguiente no vuelves porque fuiste a la piscina. Y la semana siguiente no vuelves porque te enfermaste. Entonces ahí sí. Y la semana siguiente, y te vas dopando. Y el tiempo va pasando. Y de repente tú te das cuenta que dejas de venir un año. Tu relación con Dios se enfrió porque el pecado te dopa. Matthew Henry, un puritano hace 300 años, dijo esto. Dice, escuchen esto. Dice: la política de Satanás, ahí está atrás, dice: la política de Satanás es que cuando por medio de sus tentaciones ha apartado a los hombres de Dios y de su deber, empieza a mecerlos para que se duerman, para que no se den cuenta de su miseria y peligro. Satanás tiene una de esas mecedoras de las abuelas que tú te sientas ahí, uno no sabe qué tiene, pero se duerme enseguida. Uno dice: ven, Satanás lo hace.
y tú te dormitas. Jonás estaba debajo del barco, en lo más profundo del barco, durmiendo mientras toda la tormenta pasaba. Los otros marineros estaban tirando toda la borda, estaban clamando a sus dioses, y el único que tenía el Dios verdadero estaba durmiendo. ¡Qué tremendo! Y aquí podemos ver un contraste entre Jonás y Jesús, porque Jonás es el antitipo de Jesús. Es el contraste, es lo opuesto. Podemos ver que Jonás dormía mientras la tormenta pasaba. Los marineros vinieron a despertarlo y Jonás no hizo absolutamente nada. En cambio, Cristo estaba durmiendo igual que Jonás. Y cuando los discípulos vinieron y clamaron a Cristo, Él calmó la tormenta. Así que allí ya me está mostrando que esto no se trata de Jonás. Esto nos está llevando a ver que nosotros no podemos estar buscando esas situaciones externas. Tú y yo tenemos que buscar a nuestro Cristo. Porque cuando las tormentas están pasando en nuestra barca, hay un Cristo durmiendo que tú puedes levantar. Y Él se va a levantar y va a decir: calla la tormenta, que enmudezca, que pare la tormenta. Y escúchame bien, Jonás no hizo absolutamente nada de eso. Pero cuando Cristo se levanta y calla nuestras tormentas, nuestra actitud es adoración, rendición a Él, servicio a Él. Si se lo vas a dar, dáselo más fuerte. Y tenemos que darnos cuenta que el mismo Dios que envía tormentas es el mismo Dios que calma las tormentas. Entonces los marineros empezaron a hacerle preguntas a Jonás, o a hacerse preguntas entre ellos. Versículo 7 al 12, y dice: y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Aquí quiero hacer solamente un paréntesis. Mi hermano, no puedes usar esto para que vayas al lado ahorita cuando se acabe el servicio. Porque ahorita la suerte le va a decir a los marineros que era por culpa de Jonás. Es decir: Señor, en el nombre de Jesús. No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Lo que quiere decir allí es que la suerte, aún en la suerte, en lo más secular de esta vida, Dios tiene el control y es soberano sobre lo más secular de esta vida. Entonces dice: y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo. Es decir, Dios, por medio de las preguntas de los marineros, le estaba queriendo dejar ver a Jonás: Jonás, acuérdate quién eres. Acuérdate de dónde vienes. Acuérdate a qué Dios le sirves. Y Jonás, nada, obstinado. Acuérdense, la desobediencia tiene un efecto de dopamina en tu vida, de dopa. Jonás no entendía absolutamente nada hasta llegar a decir esto. Dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron, es decir, ellos entendieron más que Jonás. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, pero por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y le respondió: miren la respuesta de Jonás, tan tétrica.
Mira, Dios estaba haciendo todo para que se arrepintiera. Y Jonás prefería morir antes de arrepentirse. Jonás prefería perderlo todo antes que arrepentirse. Escúcheme, Jonás prefería que los marineros se murieran antes que arrepentirse. Dios estaba usando a los marineros. Y es como cuando, mira, hay veces en lo largo de los años yo he estado en consejerías matrimoniales y lo único que tiene que hacer el esposo es arrepentirse. Lo único, la mujer ya está lista. Ya sabe que va a perdonarlo. Lo único que tiene él que hacer es arrepentirse. Y él dice, no lo voy a hacer. Prefiero que esto se vaya a la borda. Prefiero que se mueran absolutamente todos antes de arrepentirme. ¿Qué corazón tan obstinado tenía Jonás? Pregunta, ¿puede que tú y yo actuemos de la misma manera? Mi hermano, en los prematrimoniales yo digo esto: el perdón hace que la palabra divorcio no se aparezca en tu matrimonio. Y aquí podemos ver un contraste tremendo para ir terminando. Entre Jonás y Cristo. Jonás prefería morir antes que arrepentirse y obedecer. Pero Cristo quiso morir porque quería obedecer. Jonás, el culpable, iba a ser echado fuera del barco para que los marineros inocentes tuvieran vida. Pero Cristo, el inocente, fue colgado para que nosotros los culpables tengamos vida. Y termino versículo 13 al 16 y después tocar el 17, aunque se va a tocar mucho más profundamente el domingo que entra. Versículos 13 al 16 dice: los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Dice, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor. Es decir, fíjense, los que no tenían que invocar al Señor empezaron a invocar al Señor. Dice, entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos por causa de la vida de este hombre. Ni tampoco ellos querían matar a Jonás. Ellos no querían echarlo al mar, pero Dios quería que Jonás fuera al mar. Dice, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. ¿Qué estaba pasando aquí, amada iglesia? Miren cómo Dios nunca, tú no le vas a poder decir no a Dios por respuesta, nunca. Dios siempre te va a hacer ir y hacer lo que Él ha predeterminado para ti que hagas. Ya sea a lo bien en tierra firme o ya sea a lo mal en un barco lleno de tormentas que casi se rompe. Acuérdense, Jonás estaba en el barco porque no le quería predicar a Nínive, una ciudad que no era judía. ¿Y qué había hecho Jonás allí con su testimonio, con su vida, aunque estuviera desobedeciendo? ¿A quién estaba mostrando Dios? ¿Por qué los marineros creyeron en Dios? Por lo que él había hecho, por lo que él había dicho antes: yo soy hebreo y creo en el Dios de los cielos y de la tierra. Y estos marineros, esa fue la predicación de Jonás. Es decir, lo que él no quería hacer, al final Dios lo puso a hacerlo en el barco. Esos marineros se convirtieron al Señor. Jonás obstinado y Dios todavía derramando misericordia y gracia allí en medio de la tormenta. En medio de la tormenta Dios seguía salvando y derramando gracia pacientemente, tolerancia allí en ese barco. Y termino versículo 17. Y es aquí donde aparece el gran pez. Versículo 17 dice: y el Señor dispuso, es decir, Dios
había dispuesto 3 medios de gracia, 3 herramientas para que Jonás se arrepintiera, y ninguna sirvió. ¿Hasta cuándo? Las manos de los marineros fueron usadas por Dios. Y yo me imagino cuando agarraron a Jonás y dijeron: aquí va a la 1. Y Jonás ahí meciéndose, él: pero ¿por qué me tiran? A las 2. Y esto, o sea, píntense en la película. Eran barcos no pequeños, eran buques. Jope estaba en Israel y Tarsis era el fin del mundo. Está en España, en la península de España. O sea, estaban lejos. Era un barco que llevaba cosas preciosas, mudanzas quizás. Y todos los marineros, no sé cuántos pudieran haber, 100, ¿cuántas personas caben en un buque? O sea, 100, 150, 300 personas, todos: echen a Jonás, pilas. Entonces, ellos querían ver si Dios era real. Y cuando cogieron, las manos de los marineros estaban siendo usadas por Dios. Porque Dios se había dado cuenta que el corazón necio de Jonás no se había arrepentido ni con la tormenta, ni con los marineros. Y entonces ahora Dios quería mandarlo a lo profundo del mar. Porque en el capítulo 2 dice: Jonás dice: hasta cuando llegué a lo profundo del mar. Es decir, como cuando tú dices: este tipo tiene que tocar ¿qué? Fondo. Cuando Jonás no tocó fondo, entonces él no miró hacia arriba. ¿Qué me muestra Dios aquí con lo que vamos a leer? Primero, que la ballena no estaba arriba del mar, sino que el pez grande, ese animal lo agarró en el fondo del mar. ¿Qué me muestra Dios? Mi hermano, que Dios ha dispuesto cosas o algo o alguien sobrenatural para que en el peor momento de tu vida, no sé si Él, así como lo hizo conmigo, lo ha hecho contigo, para que en el peor momento de mi vida, cuando yo más me sentía sin propósito y sin salida, Dios no me mostró una ballena, sino que me mostró al creador de la ballena. Dios me llevó a Cristo, mi Salvador. Porque Dios usó al pez grande o el gran pez para salvar a Jonás. Y Dios envió a su único hijo para salvarnos a nosotros. Leamos 17, dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Recuerden, esto no es una fábula. Si a Dios le dio la gana que se lo tragara, se lo tragó. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero terminar con esto, amada iglesia. Pónganse en pie un segundo. Quiero leerles esto para que sepan que en medio de tu pecado, en medio de tus malas decisiones o desobediencia, el Señor puede mostrar una misericordia que yo nunca voy a entender, Sandra. Nunca. Porque si yo hubiera sido Dios, yo hubiera dejado que el pez grande se comiera a Jonás y que lo masticara. Pero la misericordia de Dios es incomprensible. Tú no la puedes comprender. Mira, tú puedes estar aquí ahora y tú no comprender su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Dios, pudiendo hacer que Jonás se muriera por medio de la tormenta, Él preservó el barco. Pudiendo que Jonás se muriera ahogándose en el fondo del mar, Dios preservó la vida de Jonás. Qué misericordia, mi hermano, tan grande. Quiero
decirte dos cosas y con esto terminar. Si tú estás aquí en esta iglesia, si estás aquí y eres como Jonás, que eres cristiano, conoces a Dios, hasta quizás has hablado de parte de Dios muchas veces, y tú crees, mi hermano, que Dios no tiene el perdón suficiente para perdonarte, para enviar un gran pez, para enviar una tormenta a tu vida, pero que no te va a matar, no te va a consumir, porque Él ya mató y consumió a uno por ti en la cruz del Calvario. Y que hay perdón para tu vida, aunque creas que eres lo más pecadora o pecador, lo más sucio o sucia. Hay misericordia para ti como la hubo con Jonás en aquel tiempo. Así que mi invitación a ti hoy es que corras a Cristo, mi hermano. Si eres como Jonás y eres cristiano, pero si tú estás aquí como uno de los marineros, no conocían a Dios, adoraban a dioses falsos, vivían por sus fuerzas, entonces solamente escuchar esta historia que Dios dispuso un gran pez y fue real, te quiere decir a ti ya que tus dioses no te van a llevar para ningún lado como lo hicieron los que no hicieron absolutamente nada en los marineros. Si tú eres como uno de los marineros que está aquí en este lugar, corre a Dios como lo hicieron los marineros. Puedes cerrar los ojos donde estás. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, mi Dios, porque en medio de mis equivocaciones tú no me has dejado, tú no me has abandonado. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que aunque las tinieblas me envolvieran, aunque la luz a mi alrededor se hiciera de noche, aunque haya tormentas, aunque el barco casi se rompe, aunque mi desobediencia me llevó a lo más bajo del mar, Señor, aunque ya estoy tocando fondo, y también oro por las personas que no han tocado fondo enseguida, pero que están en esa espiral descendente, porque sabes y muy bien sabes que estás siendo desobediente delante del Señor. Oro, Señor, que podamos verte grande, Señor. Grande, Señor. Un Dios misericordioso, un Dios lleno de perdón. Un Dios, Señor, que si yo me arrepiento el día de hoy, no solamente no va a mandar un gran pez, sino que hace 2000 años atrás envió a nuestro Salvador, a Jesús, para que muriera por mis grandes pecados. Señor, hoy corremos a ti los que te conocemos. Hoy corremos a ti pidiéndote perdón. No somos como Jonás, Señor, obstinados. Hoy sí nos arrepentimos, Señor, pidiéndote perdón, 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 perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. No queremos llegar al